El siguiente ejercicio es donde tenemos una mezcla de gases, en el cual aquí también vamos a usar otras leyes de los gases, específicamente la ley de los gases ideales, que la acabamos de usar, pero también vamos a usar la ley de las presiones parciales, la ley de Dalton. Entonces, dice, el interior de un recipiente de 5 litros, hacemos nuestro tabla, volumen 5 litros, lleno de nitrógeno a una temperatura de 25 grados Celsius. Nos entregan la temperatura, 25 grados Celsius, y presión 2.4 atmósfera. Presión 2.4 atmósfera. Se rompe una cápsula que contiene 5 gramos de helio. Posteriormente agregamos una masa de helio de 5 gramos. Calcular la presión total y las presiones parciales de cada uno de los gases. Es decir, nos piden calcular la presión del nitrógeno, la presión del helio y la presión total. Esos son nuestros datos y la pregunta. Inicialmente tenemos un contenedor en el cual tenemos solamente nitrógeno, bajo estas condiciones. Entonces, a partir de esto, a partir de la ley de los gases ideales, yo puedo calcular el número de moles de nitrógeno que tengo antes de que entre el helio. Para eso, aplicamos nuevamente nuestra ley. PV es igual a nRT, donde ahora vamos a despejar N, que es el número de moles. El número de moles es igual a PV partido por RT, donde los moles de nitrógeno va a ser igual a ¿qué? A la presión. La presión inicial era 2,4 atmósfera. 2.4 atmósfera. Vamos a hacer mejor el 4. Por el volumen, que son 5 litros. 5 litros. Dividido por R. En este caso, R va a ser distinto al R que nosotros usamos anteriormente, porque el R, la presión está en atmósfera. Por ende, el R tiene que estar en atmósfera. Y el R en atmósfera es 0,082 atmósfera litros mol Kelvin. Por la temperatura, que son 25 grados Celsius, transformándolos a grados Kelvin, sería 298 grados Kelvin. Por ende, se nos va atmósfera con atmósfera, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y nos queda en unidades de mol. Por ende, los moles de nitrógeno, en este caso, da igual a 0.50 mol. 0.50 mol. Entonces, ahí tenemos los moles de nitrógeno. Agregamos ahora 5 gramos de helio. Vamos a calcular los moles de helio. Los moles, dijimos que es masa partido por peso molecular, en este caso peso atómico. Por ende, los moles de helio va a ser igual a la masa que nosotros tenemos, que en este caso son 5 gramos, 5 gramos, dividido por el peso atómico del helio. El peso atómico del helio es 4 gramos mol. Se nos va gramos con gramos y eso nos da 1.25 mol de helio. Entonces tenemos los moles de hidrógeno y tenemos los moles de helio, que sería 1.25. Ahora, tenemos varias formas de calcular el peso, la presión del nitrógeno, la presión del helio, la presión
total cuando ya está la mezcla de los gases. Podemos usar la ley de los gases ideales para calcular la presión parcial de cada uno de ellos. Pero vamos a usar también la ley de los gases ideales para calcular la presión total. ¿Ya? La ley de Dalton nos dice que la presión total es igual a la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del helio. Eso nos dice la ley de Dalton. Entonces, presión total es igual a la presión parcial de cada uno de los componentes. Pero recordemos que a partir de la ley de los gases ideales, la presión de un gas va a estar dado, por ejemplo, para el gas nitrógeno, va a estar dado por los moles de nitrógeno, RT, partido por el volumen. Ahora, si nosotros reemplazamos esto en la presión del nitrógeno, ¿qué voy a obtener? Que la presión del nitrógeno es igual a los moles de nitrógeno por RT partido por V. Es decir, los moles de nitrógeno por RT partido por V. La presión del helio se define de la misma forma. Moles de helio, RT partido por V. Entonces sería los moles del helio, RT partido por V. Aquí nosotros podemos factorizar. ¿Y qué nos queda? Que la presión total es igual a los moles de nitrógeno más los moles del helio por RT partido por V. Ahí tenemos esta ecuación y podemos calcular totalmente la presión total. Conozco los moles de nitrógeno, conozco los moles de helio. R lo conozco, la temperatura la conocemos, que son 25 grados Celsius, y el volumen son 5 litros. Por ende, la presión total va a ser igual a la sumatoria de los moles. Los moles de nitrógeno dijimos que era 0.5 más los moles del helio, que era 1.25, y estos son moles. Aquí el volumen lo vamos a hacer más pequeñito. Por R, como la presión está en atmósfera, vamos a seguir usando el R en atmósfera por 0,082 atmósfera litros mol Kelvin, por la temperatura que son 25 grados Celsius por 298.15 Kelvin, y todo esto dividido por el volumen que son 5 litros. Entonces, se me van los litros con los litros, los mol con los mol, los grados Kelvin con los grados Kelvin, y me quedan unidades de atmósfera. Por ende, la presión total, en este caso, tiene un valor de 8,56 atmósferas. 8,56 atmósferas. Entonces ahí tenemos la primera respuesta, que es la presión total. La presión parcial ahora la vamos a calcular. Podemos calcularla por la ley de los gases ideales, pero vamos a usar otra ecuación. Vamos a calcular la presión parcial del nitrógeno. Y para eso vamos a usar la siguiente relación, que la presión de nitrógeno va a ser igual a la presión total por la fracción molar del nitrógeno. Recordando que la fracción molar, en este caso, serían los moles de nitrógeno partido por los moles, la sumatoria de los moles totales. Por ende, la presión del nitrógeno va a ser igual a la presión total, 8,56. 56 atmósferas por la fracción molar. Y la fracción molar dijimos que es los moles de nitrógeno partido por la sumatoria de los moles totales. Los moles de nitrógeno son 0,5.
0.5 mol, dividido por la sumatoria de los moles totales, que en este caso sería 1,75 mol. Se nos va moles con moles y nos queda la presión en atmósfera. Por ende, la presión parcial del nitrógeno, en este caso, da 2.45 atmósferas. Entonces aquí tenemos el segundo resultado. Y el tercer resultado, o la presión parcial ahora del helio, lo calculamos a partir de la ley de las presiones parciales. Nuevamente, presión total igual a la presión del nitrógeno más presión del helio. Despejamos la presión del helio. Presión parcial del helio es igual a la presión total menos la presión del nitrógeno. Por ende, la presión parcial del helio va a ser igual a la presión total, que en este caso es 8,56, menos la presión parcial del nitrógeno, que es 2.45. Este es en atmósfera. Por ende, la presión parcial del helio, en este caso, nos da 5.8 atmósfera. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio de las presiones parciales y la presión total.